Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como lo anunciamos aquí en la mañanera del pueblo, todos los esfuerzos que se hacen a la hora de contratar personal, médicas y médicos especialistas, de mejorar la infraestructura que durante tantos años estuvo sin inversión, incluso en la construcción de nuevos hospitales o unidades de medicina familiar en el IMSS, tienen un objetivo, y esto es producir salud, crecer en la capacidad de atención. Por eso nos pusimos como meta la estrategia 2-30-100, 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar en el primer nivel de atención. Esto con el objetivo que al hacer más podamos reducir los tiempos de espera sin jamás comprometer la calidad y la seguridad de la atención. Y estos son los resultados que tuvimos en 2025. En 2025 realizamos 14 millones de atenciones más que en 2024 y estas se distribuyen de la siguiente manera. Fueron 1.78 millones de cirugías, es decir, 1.780.000 cirugías realizadas en el 2025, es un incremento del 29% con respecto al año anterior, el 90% de la meta planteada. En consultas de especialidad fueron 22% más que en 2024, es decir, el 98% de la meta. Hicimos más consultas de especialidad, y en consultas de medicina familiar fueron 104 millones de consultas de especialidad, las que ocurren en unidades de medicina familiar. 8% más y llegamos al 104% de la meta, es decir, superamos la meta de los 100 millones de consultas de medicina familiar. Y esto no solo significa más capacidad resolutiva, sino recuperar también mucho del rezago que todavía venía de la pandemia. En la siguiente, si lo podemos ver, hoy estamos haciendo 60% más cirugías en el IMSS de lo que se hacía en 2018, es decir, 670.000 cirugías adicionales. Como lo podemos ver en un año como 2018, que ya venía una tendencia incluso decreciente, iba a la baja el número de cirugías que se hacían en el IMSS desde 2012 hasta 2018, de 1.1 millones de cirugías en un año, llegamos a 1.7, es decir, 60% más. Para eso es que se ha hecho toda la inversión y el crecimiento del Seguro Social. Si damos a la siguiente, y esto también ha tenido impactos positivos en tiempos de espera. Aquí trajimos tres ejemplos de tres cirugías muy comunes. Las cataratas, por ejemplo, aumentamos en 25% con respecto al año pasado, y con una disminución de 12 días de tiempo desde que se identifica la necesidad quirúrgica, la necesidad de una cirugía, hasta que se realice el procedimiento. En cirugía de vesícula incrementamos en 15% el número de cirugías, y esto trajo consigo una disminución de 10 días de tiempo para la espera. Y en cirugía de cadera fue un incremento del 16% en el número de este tipo de cirugías, un aumento de 1.397 cirugías de cadera adicionales con respecto a las que se hicieron en el año anterior. En la que sigue es consulta de especialidad. Aquí es en donde se ve el incremento más grande. Después de la caída por la pandemia, se fue haciendo una recuperación. En 2018, como se puede ver aquí, se hacían 19.7 millones de consultas de especialidad en el Seguro Social en un año. Después tuvimos la caída de COVID, una recuperación en los siguientes años, y hoy se están haciendo 10 millones de consultas de especialidad, más de las que se hacían en 2018. Este es un incremento del 48%, y como lo podemos ver en años previos, desde 2012, esto se había mantenido o estable y un poco a la baja en todo este proceso de desinversión, falta de contratación de médicos, falta de apertura de turnos de consulta de especialidad. Esto es 48% más respecto a lo que se hacía en el 2018. Y si vemos en la que sigue,
algunos tipos de qué tipos de consultas de especialidad estamos hablando: medicina interna, traumatología, cirugía general. Y en esto también podemos ver respecto al año anterior cómo ha habido un incremento, 52% en estas 10 tipos de consulta de especialidad, que agrupan la mitad de todas las consultas de especialidad que se hacen en el IMSS. En todas estas hemos visto un incremento con respecto al año pasado, lo cual habla pues de un buen resultado a la hora de no solamente invertir en las contrataciones de más médicas y médicos especialistas, sino también de organizar mejor los servicios. Y en la que sigue podemos ver las consultas de medicina familiar, el primer nivel de atención. Se hicieron, como ya lo mencionábamos, 104 millones de consultas de medicina familiar, con una recuperación importante, y si lo comparamos con el 2018, pues se hacían 85.7 millones, es decir, 21% más de lo que se hacía hace 7 años. Si le damos a la que sigue, esto se ha logrado, entre otras cosas, al aperturar turnos, es decir, una unidad de medicina familiar tiene un turno en la mañana, abrimos todas las unidades para que tengan turnos en la tarde, pero también los fines de semana y en algunos casos particulares, incluso en la noche. Por eso, la apertura de turnos nos permite tener hoy 17,591 espacios, turnos de consulta de medicina familiar. Como sabemos, cada derechohabiente del IMSS está adscrito a una unidad de medicina familiar y a un consultorio. Pues abrimos más turnos de consultorio para poder tener más consultas y disminuir también los tiempos de espera. La que sigue, por favor. Creo que es ya nada más el resumen, y tenemos un video, Presidenta, para agradecer a todo el equipo del IMSS, con quienes logramos incrementar esta capacidad de atención, y seguimos con las metas de 2026, 2.1 millones de cirugías, 32.8 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de medicina familiar para este año. Probamos que haciendo todo lo que nos corresponde, pues logramos estos buenos resultados, siempre con calidad, disminución de tiempos, oportunidad y, por supuesto, con trato humano. Tenemos un pequeño video, Presidenta, si nos permite. Muchas gracias. Al 31 de diciembre de 2025,